Veamos. Muy bien, entonces vamos para protocolos de cerebro. ¿No? Un gran territorio, de resonancia. Siempre vamos a necesitar este, este conocimiento de la aplicación de este protocolo, las secuencias y a su vez también, ¿no? Algunos detalles de lo que es la planificación. Podemos decir que es uno de los estudios más sencillos en los cuales podemos realizar, porque no infiere grandes cosas la planificación del estudio, pero sí lo que tenemos que empezar a ver es eh, la secuencia, o sea, la semiología de imágenes. Entonces ahí vamos a ir apuntando. Fíjense qué lindo es el cerebro que vemos acá. ¿Mm? Tiene un defecto esta imagen. Y el defecto que tiene, si se fijan, es que tenemos mucho ventrículo acá y poco ventrículo acá. Pero acá vemos, por ejemplo, el núcleo de la cabeza del caudado, lo vemos bien, vemos, está como simétrico y demás. Entonces, ¿qué pasó acá? ¿Por qué tenemos esta diferencia? Podemos decir que este corte no estuvo bien planificado. Pero podemos decirle al mismo tiempo que si vemos que tenemos los octavos del par craneal aquí y aquí, estos son lo que serían los nervios auditivos, ¿cierto? El vestíbulo coclear. Vemos la cóclea y vemos los conductos semicirculares. Vamos a decir que no, está bien cortado entonces. Entonces tenemos un pequeño defecto, así como una imagen interesante para poder ver. Fíjense también el detalle que tiene entre lo que es la sustancia gris y la sustancia blanca. Tenemos mucho contraste. Esta secuencia se utiliza para observar si hay focos epileptógenos en el cerebro. ¿Mm? Los focos epileptógenos es cuando hay sustancia gris, o mejor dicho, no, sustancia gris, mejor dicho, distribuida donde debería haber sustancia blanca. Entonces eso genera estos problemas de conducción eléctrica, para los que son los pacientes epilépticos. Entonces esta secuencia se utiliza mucho en protocolos de epilepsia, ¿no? Que no es lo mismo, de lo que sería un cerebro, ¿no? A hacer un protocolo de epilepsia. Fíjense esto que es lindo que también que vemos acá, esta estructura, de un lado y del otro, estructuras simétricas como vemos aquí. Aquí vemos una pequeña desimetría, pero en defecto la estamos viendo. Estos son los hipocampos, que ahí también va a ir dirigido ese estudio, va a estar enfocado en los hipocampos. Pero bueno, no nos adelantemos, vamos primero a lo básico: cerebro, un cerebrito normal. ¿Qué vamos a obtener de un cerebro? Fíjense las líneas verdes que nos van a representar los cortes. Estos cortes, los axiales, que va a ser la mayor, o sea, población de ese protocolo: axial T2, axial FLAIR, axial DWI, que era la difusión, y T1. Fíjense cómo discurre el corte, siempre lo que sería desde el pico hacia la rodilla del cuerpo calloso. Este tiene que estar oblicuado de esta forma, que un corte, ¿sí?, une esos dos extremos. Entonces ahí tenemos la forma para poder cortar el cerebro. Y recuerden también de que el corte número 1 es el que va a estar aquí abajo, no el que va a estar aquí arriba. Hay algunos resonadores que por defecto te ponen ya el corte hacia abajo. Uno gira el paquete de corte y te pasa el último corte, ¿sí?, hacia abajo. Pero bueno, siempre tengan en cuenta de que para estudiar un cerebro, el corte número 1, lo de abajo, es esto aquí. Aquí va a estar posicionado el corte número 1. ¿Sí? Y hacia arriba, la consecuencia, la secuencia de cortes. Pero tengan en cuenta también de que hay equipos que lo hacen en forma, digamos, como decir, involuntaria, ¿no es cierto? Giran el corte y siempre te ubican el uno abajo. Pero después lo que se puede hacer es ponerlo de la forma decreciente, para poder ver de mayor hacia menor. Pero esa es la forma buena de mostrar un estudio de unos axiales del cerebro siempre con el corte número 1 abajo. ¿Eh? Después, ¿qué más? Fíjense aquí el coronal, cómo discurre el coronal, siempre siguiendo lo que es el tronco del encéfalo. Ahí, coronal de esta forma, axial de esta forma, después estricto, sin mucha ventaja, sin mucha angulación ni nada, sagitales también estrictos. Vamos a utilizar lo que sería la separación de entre los lóbulos, nada más que eso, entre varios hemisferios para no dar lóbulos. ¿Eh? Siempre estricto en este caso, y la única angulación en este caso sería ahí, por un lado, el axial y el coronal siguiendo el tronco del encéfalo. Después, con contraste, si nuestro cerebrito tiene contraste, todas secuencias T1, porque son las que se va a utilizar el contraste, ¿m? Y siempre vamos a necesitar planos comparativos. Axial T1 sin, axial T1 con, en este caso sagital T1, que se puede agregar a ese protocolo
Recuerden que los protocolos no necesariamente tienen que ser iguales, pero sí, esto hay que decirlo, T2, FLAIR y una difusión para los equipos cerrados no puede faltar en un cerebro o mm, en un cerebro o en alguna región de ese cerebro. Porque fíjense otra cosa, por ejemplo, aquí tenemos mm, los nervios ópticos. ¿Mm? Los nervios ópticos también tienen su protocolo de resonancia y se estudian por separado. Pero ¿qué pasa? Primero tenemos que mostrar el cerebro en general. ¿Cómo lo mostramos? T2, FLAIR y difusión. Eso es el protocolo base. Para los equipos abiertos, la difusión no es posible. A ver, no es posible en el sentido de que haya una imagen diagnóstica, porque pues, se puede obtener una difusión de un equipo a ser abierto. Pero ¿qué pasa? La imagen es muy, muy mala. Entonces, diagnóstico no sirve. Pero tengan en cuenta, o sea, que poder se puede, pero no nos va a dar mucha información. Fíjense esto, mire qué lindo aquí cómo se ven ambas arterias, cómo se van hacia un lado, después se parte hacia el otro, lo que sea para la cerebral media. ¿Mm? Y aquí también los nervios, como los vemos. ¿Sí? A ver, vamos a ir haciendo lo que sería la semiología de imágenes un poquito. Mm, Por un lado aquí tenemos un axial hacia arriba, vemos parte de los globos oculares. ¿Qué estamos viendo acá? ¿Qué secuencia es la que estamos viendo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Líquido. ¿Cómo está el líquido? Aquí, hiperintenso. Por lo tanto, es un T2. Entonces acá estamos viendo un T2. Fíjense el contraste que hay entre sustancia gris y sustancia blanca. Como es un T2, va a hacer que mientras más contenido graso tenga, ¿m? Va a haber menor señal. Entonces tenemos aquí la diferencia entre las señales, lo que es sustancia gris y sustancia blanca. En general no tienen señal, vemos un gris, una escala de grises, pero la sustancia blanca tiene menos señal todavía. Entonces líquido hiperintenso, por lo tanto estamos viendo un axial T2, vemos la parte de los hipocampos y sus circunvoluciones, aquí y aquí, parte del mesencéfalo y algunas estructuras como el del cerebelo. Aquí vemos uno hacia más arriba, también fíjense el contraste que hay aquí de lo que son las fibras estas comisulares del cuerpo calloso. Tenemos lo que sería el pico del cuerpo calloso y fíjense cómo conectan los hemisferios. ¿Qué vemos aquí? Serían los ventrículos laterales, todas las astas de los ventrículos laterales. Aquí también esto, fíjense esto lo del medio, ¿qué es lo que vemos aquí? Esas borrosidades, son los plexos coroides, que son los que producen este líquido cefalorraquídeo. Entonces, sustancia cortical, sustancia gris, sustancia blanca, vamos a decir también lo que es la cápsula interna, esto es el núcleo ventricular, este es parte del núcleo caudado, parte del tálamo, es lo que estaríamos viendo en la imagen. A ver, no les quiero como meterles cuestiones de anatomía, pero les voy a pasar imágenes, sobre todo en el examen, para que ustedes hagan como un desarrollo de lo que están viendo. Y les digo, ya también les voy a decir varias veces, presten atención a los artificios de la imagen. O sea, eso que vimos en la clase anterior, traten de observar la imagen porque siempre les voy a mostrar una imagen que tiene algún ruido, que tiene algo, un metal, que ya sea ruidos por movimiento, o sea, lo que sea, ¿no? Entonces también mencionarlos. ¿Eh? ¿Y qué más? A ver, vamos a decir, bueno, la cápsula interna, ventrículos laterales, plexos coroides, parte del esplenio, lo que sería la parte, perdón, de la rodilla. ¿Qué más? Vamos para otra, otro axial, totalmente diferente. ¿Mm? Nos encontramos también, observamos el mismo contraste, pero ¿qué pasa? En este caso no tenemos líquido cefalorraquídeo. Entonces decimos, bueno, a ver, ¿qué secuencia es? Si no hay líquido cefalorraquídeo, acá vemos que nos dice que hay FLAIR. Muestra líquidos estacionarios, los inmóviles, pero no nos muestra el líquido cefalorraquídeo. Esta secuencia, o sea, el FLAIR y el T1 suelen confundirse. La diferencia que pueden llegar a encontrar es que en el T1, ¿sí?, van a encontrar que está al revés la sustancia gris y la sustancia blanca. Es una de las formas para poder identificarlo. Como la sustancia cortical tiene menos grasa, va a tener un poquito menos señal en este caso. En cambio, la sustancia blanca tiene más contenido graso, va a ver que la señal disminuye. Entonces, esta va a ser la diferencia que pueden llegar a encontrarse en cada una de las imágenes. ¿Qué podemos decir del FLAIR? Una secuencia que para el cerebro es súper utilizada, o sea, es lo que más vamos a utilizar T2 y FLAIR no pueden faltar en ninguno de estos protocolos. ¿Por qué? Porque cualquier lesión, cualquier
anomalía en el cerebro, ¿qué es lo que va a empezar a lo que es lo que sucede? Que es que se concentra líquido. Es como el STIR, ¿se acuerdan cuando veíamos el STIR? ¿Sí? Que terminaba también en IR. IR nos dicen que es una secuencia de inversión de recuperación. Eso ya lo vamos a ver. Que significa que hay una inversión en algunas cosas. En este caso, esa es una inversión de la recuperación para borrar los líquidos. ¿Pero qué líquidos vamos a borrar? Estos que se mueven, que fluyen, como el líquido cefalorraquídeo. Pero cuando vemos una lesión, por ejemplo, en el cerebro, en la cual hay capas de hidratación, ahí esos líquidos son los que se van a expresar en la imagen. Entonces, FLAIR se utiliza justamente para eso, cuando hay lesión en el parénquima cerebral. ¿Mm? Y vamos a ver cómo manchitas blancas, podemos decirle, ¿sí? Que son lesiones en el cerebro producto de edema que se concentra en ese punto. ¿Mm? ¿Qué más? Sigamos pasando. Secuencias de difusión. Esta DWI. La secuencia de difusión, ¿qué era lo que hacía? Era observaba los movimientos moleculares del agua. Ya habíamos visto en protocolos de columna que utilizábamos secuencias de difusión para ver si había algún tipo de lesión en el cordón espinal producto de una rotura, o sea, o una isquemia por una lesión, por un traumatismo que rompe una de las arterias nutricias de la médula. Entonces, cuando veíamos la palabrita, recuerdan Sigüora, que teníamos ese signo en el cual había un shock medular, ¿sí? Teníamos que tirar un sagital en difusión para poder ver si hay alguna alteración en la difusión normal del agua. ¿Por qué? Producto de una restricción. O sea, por algo está haciendo de que las moléculas de del agua sí se detengan en ese movimiento. De alguna forma no se mueve normal. Entonces eso nos da un aumento de la señal producto de una restricción. Después vemos aquí observado, fíjense aquí en los ojos, tenemos aquí algo metálico. Este paciente podría haber llegado a tener maquillaje, podríamos, realmente no recuerdo si esto fue así. Pero por ejemplo, miramos esto hiperintenso acá. Esto sería parte de líquido, esto se ve parecido a un T2. En este caso tendríamos como que se vería parecido a un flare. Tenemos T2 por un lado y un flare por el otro, pero no, son difusiones. Vemos que la resolución no es buena. ¿Por qué? Porque la secuencia de difusión no la vamos a utilizar para ver las estructuras, sino lo que vamos a utilizarlas es para ver lo que es la fisiología de lo que está pasando dentro de ese cerebro, si hay o no difusión del agua, si se va alterada por alguna forma. Entonces, ¿por qué tenemos acá un aumento de la señal? ¿Mm? Acá estarían los peñascos. Estas masas óseas que contienen lo que sería el conducto auditivo interno, que hace que haya lo mismo que habíamos hablado anteriormente, una interfaz entre hueso y tejido, entonces nos trae esta hiperintensidad en la señal. O sea, esto es un artificio en la imagen, producto de una interfaz ósea-tejido. Esto es normal que pase, no quiere decir que haya una restricción de los movimientos moleculares del agua. Entonces, observen imagen artificios por susceptibilidad magnética debido a interfaz óseo-tejido. Se corresponde con los peñascos del hueso temporal y parénquima cerebral. ¿eh? Entonces, para decirlo en pocas palabras, ¿sí? Poca resolución de la imagen, nos vamos a centrar en lo que es la fisiología para observar algún tipo de problema con la difusión normal del agua sobre los tejidos. Después vamos a ver un caso clínico bastante interesante. Esto ya se lo mencioné, todo protocolo base del cerebro va a contener T2, FLAIR y difusión. Si queremos estudiar, por ejemplo, la glándula hipófisis, hacemos esta base primero y después nos enfocamos en la glándula hipófisis. Cualquier estructura que estudiemos del cerebro va a venir siempre estas tres. Ya sea una angio del cerebro, estas tres primero y después la angio. Si no podemos hacer una difusión porque estamos trabajando en un equipo abierto, podemos hacer un GRE o directamente, bueno, no va a ser mucho más nada porque no tenemos lo suficiente técnica como para poder mostrar algo más en la imagen. Pero siempre recuerden, protocolo base, estas tres no pueden faltar nunca, si no el estudio está mal hecho y le va a volver el paciente de vuelta. Ha pasado casos de solicito angioresonancia magnética de vasos intracraneales, que es una de las indicaciones que se puede llegar a observar. ¿eh? Entonces, ¿qué se hace? Directamente van, cortan, hacen la secuencia TOF para obtener un angio y el paciente se va a la casa. Ese estudio está mal.
Hiciste la angio, sí, pero está mal. No necesitas mostrar el cerebro. Eh, Aquí tenemos otra imagen. Fíjense, en este caso, ¿qué podemos decir de semiología de imagen? Tanto líquido como parénquima, sustancia blanca y gris, más o menos tienen como una especie de isointensidad. Es algo isointenso. Tienen todas intensidad de señal en sus escalas de grises, pero hay señal. ¿Y qué es? ¿Cómo puedo decir? ¿Cómo podemos distinguir esta imagen? ¿Qué imagen estamos mirando acá? Estamos diciendo que esta imagen es un T2. ¿Por qué? Porque tenemos líquido hiperintenso. Pero ¿qué pasa? No tenemos esa bajada de señal de la sustancia blanca, por ejemplo. Tenemos al revés, una pequeña disminución de la señal, pero no tan evidente. Entonces podemos decir de que cuando vemos una intensidad en todas esas estructuras, como estamos viendo acá, esta secuencia es un T2 estrella, con el asterisco, un T2 estrellado, que eso ya después también vamos a ver la diferencia, por qué uno es T2 por un lado y por qué el otro es T2 con el asterisco. Entonces, en la imagen se distingue para distintar ISO intenso, diferencias sutiles entre sustancia gris y sustancia blanca, y después tenemos esto, por ejemplo, acá, dos manchas negras. Y decimos, a ver, ¿es patológico esto? Vamos a decir que no, porque cuando vemos en resonancia, bueno, en realidad en general, cuando se ven dos imágenes que son simétricas, se ubican en la misma altura, comparten criterios similares, son sospechas, o se sospecharía que eso no es patológico, sino que es más bien fisiológico. Entonces son depósitos de calcio, en los núcleos pálidos que vemos aquí. Son aumentos de calcio, fisiológico normal, calcificaciones normales, y como hay calcio, no hay hidrógenos, no hay señal. ¿eh? Este es uno de los caracteres que tengo. No es un artificio en la imagen, como en otro caso podemos entenderlo como un depósito de hierro, que ahí nos estaría borrando la señal. En este caso, son calcio, depósitos de calcio, que no hay hidrógeno, por lo tanto, no hay señal. ¿Qué más podemos decir? Eh, y no mucho más. Podemos decir también que tenemos señal, parte no distinguimos bien lo que sería el diploide. Pero bueno, parte en general, para poder identificarla o distinguirla mejor esta secuencia, esto, prestamos atención cuando hay una intensidad de señales, lo más probable es que tengamos enfrente un T2 estrella. Y siempre recuerden, líquido. Si hay líquido hiperintenso y esa intensidad de señal, estamos ante un T2 estrella. ¿eh? T1, sustancia gris, por un lado, y sustancia blanca tiene un poquito más de señal, opuesto a lo que era el flare. ¿Cómo decíamos? Opositar al flare, porque fíjense aquí, tenemos lo que son las atas posteriores de los ventrículos laterales, no tienen líquido, lo mismo que el flare. Entonces yo les decía que esto justamente confundía. Una de las formas para poder identificar cuando es T1 y cuando es flare es prestar atención cuál tiene más señal. Si la sustancia gris, ¿sí?, tiene más señal que la sustancia blanca, estamos ante un flare. Si estamos en este caso donde es al revés, tenemos la sustancia blanca con más señal, estamos ante un T1 y siempre compartiendo el mismo criterio. Líquido hipointenso, por lo tanto, T1. Entonces, contraste entre sustancia gris y sustancia blanca, secuencia T1, se aprecia con mayor hipointensidad, ¿sí? Y siempre se va a utilizar con gadolinio, ¿sí?, secuencias T1. No decir el 99% de las veces la secuencia predilecta va a ser, ¿sí?, siempre el T1. Pero hay algunos casos puntuales que no. El gadolinio también se puede utilizar en difusión para hacer perfusión cerebral y también se puede utilizar para secuencias también T2 estrella con gadolinio para observar depósitos de gadolinio, tiqui, 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 en algún tejido, por ejemplo. Sobre todo lo que son predicciones de lesiones futuras en cartílago y además también en estudios cardiológicos. También se utilizan secuencias en inversión-recuperación para ver justamente esos depósitos de gadolinio donde hay una lesión en el miocardio. Pero globalmente siempre va a ser T1 en la cual vamos a administrar el gadolinio. Esta condición es igual para todas las regiones del cuerpo. ¿Sí? Esto siempre a veces se confunde, ¿no? Porque el T2 con gadolinio no se usa, no se ve. Después les voy a mostrar en algún momento. Tuve un estudio de cerebro en el cual se inyectó gadolinio bueno, se confundió el gadolinio en realidad. Y prácticamente el T2 no se ve, tampoco, sí, la única que se ve va a ser el T1. Ya vamos a ver también por qué cuando veamos Gado. Bueno, vamos a hacer el comentario también ahora. A ver.
tenemos coronales, en este caso ya cambiamos aquí los planos, estamos en un coronal. Fíjense la cantidad de líquido que hay acá. Tenemos el seno, los senos ocupados en este paciente. ¿Y qué podemos decir? Por ejemplo, si podemos decir, bueno, hacer una descripción anatómica de esto. ¿Qué estamos viendo acá? Bueno, estamos viendo un cerebro, estamos viendo parte de ese cerebro, vemos parte de los ventrículos, también podemos decir sustancia gris, sustancia blanca, tenemos que nombrarlo también. Vemos también el octavo par, vemos la médula, vemos, por ejemplo, las articulaciones ahí, el axis y el occipital. Vemos aquí, por ejemplo, los cornetes también, fíjense el superior e inferior de ahí. Vemos, bueno, lo que son los nervios ópticos, los músculos, que van a hacer girar al ojito, de un lado para el otro. Eso también, ya vamos a ver los protocolos de órbita. Y aquí tenemos un sagital, ¿cierto? Ahora, ¿qué secuencia es esa sagital? A ver, pensemos, decimos, a ver, ¿qué tenemos que identificar? Líquido, ¿dónde hay líquido? Aquí tendría que haber líquido, aquí tendría que haber líquido, todo líquido cefalorraquídeo. ¿No tiene señal? No, no tiene señal. Por lo tanto, T1. Muy bien. Así que aquí tenemos cortado justo un corte central del cerebro y aquí, bueno, algunas descripciones anatómicas, ¿no es cierto? Líquido cefalorraquídeo hipointenso, por lo tanto T1, las circunvoluciones, cuerpo calloso, mesencéfalo, tercer y cuarto ventrículo, aquí, ¿sí? Parte de la protuberancia, bulbo, aquí de la médula espinal, las cintillas ópticas, aquí, esto sería la cintilla óptica, la hipófisis, el seno esfenoidal también aquí, cerebelo, bueno, acá tenemos la tienda del cerebelo o el seno recto, es uno de los senos. Fíjense cómo la sangre no tiene señal, fíjense, esto es un seno, que va por encima de lo que sea la tienda del cerebelo. No tiene señal la sangre. Para allá vamos a ver secuencias que sí, que la sangre sí tiene señal. Aquí tenemos parte del seno frontal y demás. Vamos para hacer una reseña atómica de algo. Pero lo importante, lo que quiero que se lleven de esto, del curso de imágenes, que vamos a hacerlo 20 veces a esto, es justamente ver. ¿Qué estamos viendo acá? Listo, ya sé qué secuencia estamos viendo. Identificar líquido por un lado y poder decantar qué secuencia tienes enfrente y obviamente el plano. Puede parecer medio tonto, pero no lo es. Así que, bueno, pasamos por aquí a diferencias entre lo que es un cerebro sin y un cerebro con. Vamos a decir, si al gadolinio le gusta ir donde hay patología, eso podemos decirlo ya. Pero ¿qué pasa? No necesariamente va a depositarse donde hay patología, donde hay algo raro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay áreas normales que van a captar gadolinio. ¿Mm? Y una de ellas es esto, los plexos coroides. Los plexos coroides captan gadolinio, es una captación fisiológica. Algunos vasos sanguíneos, como vemos aquí, también tienen gadolinio. Vemos vasos ahí, ahí. ¿eh? Después, ¿qué pasa? También lo que son las mucosas, los tejidos mucosos nasales, también captan gadolinio. Entonces, es una de las formas de distinguir si tiene contraste o no. ¿Mm? Entonces, captaciones fisiológicas del contraste por un lado y por el otro. Em, en líneas generales, así para el cerebro, cuando hay una lesión en el cerebro, ¿sí? Y hay una captación de contraste, quiere decir de que la barrera hematoencefálica se rompió. ¿Qué es la barrera hematoencefálica? Vamos a entenderlo como que el cerebro es una estructura, o sea, que se componen de muchas células, neuronas por un lado y después astrocitos, células gliales y un montón de cosas que hacen que tejen como una especie de red, en donde las moléculas que son grandes no pueden pasar. Sí, pasan moléculas pequeñas, por ejemplo, como el alcohol. El alcohol pasa por la barrera hematoencefálica. Por eso cuando tomamos mucho, nos emborrachamos. ¿Por qué? Porque pasa el alcohol por la barrera. En cambio, moléculas grandes no. Hay una barrera que justamente que impide que esas moléculas puedan entrar. Ahora, cuando hay una lesión en el parénquima, ¿sí? Y hay un depósito de gadolinio, quiere decir que ahí hay una lesión producto de la ruptura de la barrera hematoencefálica. ¿Ok? Ya lo vamos a ver. Pero por ahora esto, voy a identificar uno, cuando tenemos plexos coroides sin contraste, por ejemplo, y en este caso lo tenemos con contraste. Pero ¿qué pasa? Esto no es anormal, esto es normal, son captaciones fisiológicas del gadolinio, que eso también hace que permitir decir, bueno, acá hay depósito de gadolinio, esto está bien o está mal. No, está bien, es fisiológico. ¿Eh? Puntos para ir viendo. Aquí por un lado tenemos imágenes comparativas. Fíjense qué lindas estas dos imágenes acá. Vemos plexos coroides y con contraste. Como tomaron contraste el plexo coroideo. Y aquí sí vemos también hay una pequeña, pero muy, muy chiquitita captación de gadolinio ahí. Muy, muy pequeñita. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese paciente sí tiene una ruptura de la barrera hematoencefálica.
¿Y por qué acá no lo vemos? ¿Por qué acá no está? Decíamos, tengo el mismo cerebro, el mismo corte, el mismo todo, y no está. ¿Por qué? Porque justamente acá está pasándole algo a ese paciente. En este caso, era un paciente que vino para eh, hacerse en control por melanoma. ¿Mm? Y bueno, ahí tenía uno pequeñito en el cerebro. ¿Eh? Estos pacientes se van controlando, digamos, en el tiempo, porque bueno, el melanoma son muy agresivos, entonces uno no los ve, porque hace todas las secuencias, dos, hace flare, hace y en ningún lado aparece un melanoma, ¿sí? Pero cuando se le inyecta gadolinio, enseguida se muestra. Y bueno, y aquí tienen un chiquitito, pequeñito. Pero bueno, por lo menos parte fisiológica, sin y con. ¿Qué más? Bueno, llegamos a la parte, como decirlo, de interés patológico y de interés también técnico hacia nosotros. Es una de las patologías que nos vamos a encontrar muchísimas veces, y sobre todo si trabajamos en guardias. Eh, ACV hemorrágico y ACV isquémico. Ya más o menos tenemos que saber cuál es cuál. Mm, el hemorrágico, directamente cuando se rompe alguna arteria y produce lo que sería un hematoma intraparenquimatoso, ¿no es cierto? O sea, hay un hematoma ahí adentro producto de una lesión o que se rompió una de las arterias. Y después está el otro, este isquémico, en el cual se tapona las arterias, entonces deja de haber flujo sanguíneo a algunas de las partes del cerebro. Y esto trae, obviamente, al paciente una serie de signos y de síntomas claros. ¿No? Que bien, no es nuestro trabajo distinguirlo, pero sí nuestro trabajo saber más o menos de qué se trata y cómo sería nuestro accionar. Antes de ir a accionar, tenemos que saber, ¿sí?, de que los ACV, los isquémicos, en general medida son los más abundantes, podemos decir, los que van a llegarnos, ¿sí?, donde no vamos a ver un hematoma de imagen, no vamos a ver nada, prácticamente la tomografía va a venir normalita, sin ningún tipo de signo ni de nada. ¿Sí? Pero ¿por qué pasa esto? Porque la fisiología del cuerpo hace de que cuando se corta el flujo sanguíneo, las células comienzan a morir. Entonces eso lleva un tiempo. Y una de las formas, y ese tiempo empiezan a sucederse algunos cambios. Que por ejemplo la célula comienza a liberar líquido. Entonces se genera esto, lo que se llama edema citotóxico. ¿Mm? Es un aumento del líquido, producto de que esas células están muriendo. ¿Mm? Y la resonancia tiene justamente ahí un brazo fuerte, el cual nos va a mostrar esto. Y ahora vamos a ver por qué. Después también tienen que recordar que están los AIT, que son también accidentes, pero son transitorios. El paciente tiene los mismos síntomas, o sea, se le cae el párpado, se le cae, pierde la fuerza, no entiende bien algunas cosas, está desorientado y demás, pero ¿qué pasa? Recupera, ¿sí? Lo hace en forma espontánea. ¿Sí? Esto quiere decir de que no es que, o sea, que se recuperó del todo, ¿no? Porque si es una IT, lo más probable es que termine siendo un isquémico. Pero bueno, el tiempo eso lo demuestra. Pero a fines prácticos, vamos a esto. La resonancia es fundamental para poder distinguir, o sea, discernir cuándo hay una ACV o no. Y lo que es el territorio y la extensión de esa lesión. Fíjese, acá tenemos una restricción de la difusión del agua producto de qué? De que no está llegando sangre ahí. Empiezan a morir las células. La difusión es la única técnica capaz de demostrar un ACV isquémico hiperagudo, desde que comenzó a las 2 horas después. O sea, después no hay forma, o sea, es la única técnica que te lo va a mostrar. Después el resto ya no, o sea, si le hacemos una tomografía a este paciente, no vemos nada. Pasan 2 horas, 2 horas y media, 3 horas, y recién puede llegar a ver algún signo en una TC. Pero anterior a eso, no hay absolutamente nada. ¿Por qué tiene que ver esto? Es muy importante, ¿sí?, de conocer el territorio y la extensión, porque de acá va a venir lo que sería la terapéutica. Si a este paciente se le administra anticoagulantes para disolver ese coágulo que está tapando la arteria, o en definitiva, hacer un cateterismo. Técnicas totalmente diferentes, o sea, hemodinamia por un lado o en su defecto medicación por el otro. ¿Qué pasa? Si a un ACV con un territorio así como esto, tan grande, si se le echa, si le se administra, mejor dicho, anticoagulantes, ese paciente muere directamente. En cambio, aquí hay que destaparlo en forma mecánica, hay que introducir un catéter, tac, y destaparlo. Aquí vemos, por ejemplo, un angio, fíjense el tamaño de este ACV isquémico, y aquí tenemos lo que es un angio, y fíjense cómo tenemos lo que son los circuitos arteriales del cerebro. O sea, las más carótidas, la parte de las comunicantes, cerebral media, anterior, y fíjense que acá
no las tenemos, no tenemos la parte cerebral media. ¿Sí? Tenemos todo este territorio que va a regar todo lo que es la parte temporal. Producto, esto es lo que nos vamos a terminar mostrando en la secuencia de difusión. Por eso, cuando reciban un paciente en una guardia por sospecha de ACV, la primera secuencia que van a hacer va a ser una difusión. Siempre va a ser muy lindo agarrar un cerebro, cortar con esa sagital primero para después angularlo bien y qué sé yo, tener siempre toda esa prolijidad para trabajar. Pero en este caso no vamos a necesitar prolijidad, necesitamos tener esto. El médico va a necesitar saber esto. ¿Cómo va a ser la terapéutica de ese paciente? Si está concentrada, pequeñita la lesión, o es una lesión inmensa. Entonces ahí es lo que viene la manera y la importancia de cómo se va a abordar ese paciente. Lo primero que le van a hacer, secuencia de difusión. Los cortes van a ser cortes anchos, gruesos, 5 con uno, tan, como para poder tener algunas imágenes y saber ya el territorio de dónde está ese ácido isquémico, para que después se lo lleven y que tengan por lo menos una imagen, una difusión, solamente, con eso solamente le alcanza al médico para saber cómo tiene que actuar luego. ¿Mm? ¿Qué más? Bueno, acá tenemos un caso clínico, descrito más o menos como un episodio de 2 horas más o menos de la sed isquémica, un paciente de 58 años, y lo único que le pasaba a este paciente es que se iba por un costado, tac, se iba por un costado, no tenía más nada, hablaba, era perfecto, o sea, no tenía nada, lo único que tenía era como que de repente se iba hacia un lado. ¿Qué pasó? Aquí vemos la imagen, fíjese, hay cierto movimiento, bastante movimiento. ¿Mm? Pero ¿qué pasa? Vemos el cerebro y decimos, bueno, acá tenemos un T2, acá tenemos un T1 y acá tenemos un flare. ¿Sí? Y si vamos aquí, le vamos en la médula, decimos, esto está raro. Y acá recién empieza a ver algo. Fíjense, hay un aumento de la señal, pero estamos hablando de T2, sí, ¿por qué? Porque ya pasó una determinada cantidad de tiempo, ya empezó a haber mucho edema, citotóxico este que hablábamos, entonces de alguna forma ya nos está demostrando en el T2, ¿sí? Que hay un aumento de la señal producto de líquido. Lo mismo va a pasar con el flare. Aquí tenemos algo de líquido. Fíjense, en el T1 prácticamente nada indistinguible, no decimos, no tiene nada este paciente. La tomografía no tiene nada. Entonces vino al servicio para justamente mandarlo a la casa, decir, bueno, a ver, ¿está pasándole algo o no? Entonces la resonancia te demuestra esto después. Tan. Aquí tiene una restricción de la señal, o sea, un aumento de la señal, mejor dicho, producto de una restricción de los movimientos moleculares del agua, ¿sí? Aquí, en el tronco del cerebro. Aquí tenemos un diagnóstico certero, sería. Este paciente vino, se hizo el estudio y aquí ya nos muestra de que, bueno, se va a tener que quedar, no se iba a poder ir de alta este paciente. ¿Mm? Pues esta es la importancia que tiene la resonancia y sobre todo en guardia. Cuando usted esté enfrente a una guardia y tenga que hacer estos casos, vayan siempre directamente, sospecha ACV, difusión. No hagan otra secuencia antes, porque lo que van a necesitar es eso, es mostrarle al médico si hay o no una ACV isquémico. ¿Mm? ¿Qué más? Bueno, esto es más o menos lo que ya vimos. Fíjense los signos de ACV crónico. Fíjense en el T2, cómo se ve como hay menor cantidad, digamos, de artificio metálico, vamos a decirlo, o bueno, producto de hierro concentrado, ¿no es cierto? Entonces, como en el T2 hay menos. ¿Por qué? Porque es una secuencia que está corregida. Se corrigen esas secuencias, mejor dicho, de susceptibilidad magnética. A ver, es medio chino por ahora, ¿sí? Pero lo que termina haciendo es esto, es un T2, ¿eh? Ponderado por un lado y el otro por el otro, es T2 estrella. Este tiene todos los ruidos, digamos, de inhomogeneidades de campo magnético. Este otro no. El T2 no lo tiene. ¿Por qué? Porque está corregido. Secuencia T2 para temporalidad de una CB. Esa es una de las utilidades que el T2 estrella nos muestra. Si es una lesión vieja o es una lesión nueva. Pero bueno, esto ya cuando pasó semanas, podemos decirle. Y aquí hay algunos signos clásicos que también los podemos comparar cuando son masas extraaxiales, bicóncavas, puede ser, perdón, biconvexas en este caso. Cuando tenemos por lo que sería un sangrado, ¿verdad? Pero estos son hematomas que se producen si son, diríamos, ¿cómo decirlo? Que vienen desde la parte arterial a la parte venosa y dónde están ubicados, ¿no es cierto? Entonces fíjense por un lado, estas masas así extraxiales, como vemos de esta forma. Entonces, ¿hacia qué estamos mirando acá? Estamos viendo que acá se rompió una de las arterias de la dura madre, ¿sí? Entonces, tenemos este tipo de imágenes, en donde se observa un hematoma epidural producto de un episodio traumático, ¿sí? Tiene esta misma forma. Estos son patrones de imágenes que se copian. En tomografía y en resonancia pasa lo mismo.
masas biconvexas, en este caso por lesiones epidurales. Masas así también, pero está en forma de media luna, vamos a decir que son mm, lesiones que vienen de un hematoma subdural. Hay diferencias entre uno, epidural, subdural por el otro. Eso para información, información e información. Secuencia T2, estrellas son las que, juntamente por alta susceptibilidad magnética, son las que nos van a mostrar mejor todo este tipo de lesiones. Y aquí por último estamos viendo, bueno, las captaciones de gadolinium, como vemos aquí, ahí, tiqui, 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 estos son hemangiomas. Tienen una característica que son las meninges, digamos, un tumor de las meninges. Crecen lento, pero crecen, y lo que hacen es expandirse. Entonces comprimen. ¿Mm? Estas son lesiones también típicas, hemangiomas, y tienen también este signo que es la signa de la cola dural, se llama. ¿Eh? Pero bueno, secuencias con imágenes. Fíjense el contraste aquí, lo que les decía anteriormente, cómo los tejidos de la mucosa nasal, como el contraste le gusta quedarse ahí también. No quiere decir que haya patología, es normal. Acá sí, acá hay patología, ¿verdad? Esto sí. Entonces, bueno, no mucho más, tampoco no tenemos mucho más tiempo. Así que bueno, vamos a cortarla por aquí, hacer el repaso. Si hay alguna preguntita, bueno, o algo, me dicen. Pero bueno, como puntos de interés para la clase de esto, protocolo del cerebro, las angulaciones del cerebro y a su vez también las utilidades de la secuencia. Difusión, primero, para lo que son eventos de ACV isquémicos, bueno, o en todo caso también hemorrágicos, porque en hemorrágicos vamos a verlo, o sea, en el isquémico no se ve una lesión evidente. Entonces, ¿cuál va a ser su accionar? Siempre empezar con la secuencia de difusión. Y otro de los puntos de interés también es las diferentes secuencias. FLAIR, ¿para qué se utiliza? Para ver líquidos estacionarios, y a su vez también, que es muy parecida al STIR, y después el T2 estrella también como punto, que lo vamos a ir viendo también varias veces más. Esos son los puntos de interés de esta clase. Así que bueno, espero que esté todo claro. Si me dicen alguna cosa, bueno, o escríbanme, no pasa nada, ahora hay tiempo, así que hay dos semanitas que no nos vamos a ver. Así que, bueno, si no hay nada más para decir, cortamos por aquí. Los saludo también. Cualquier cosa, por favor, me dicen. Recuerden descargar el material, las clases y los videos lo tienen ahora en un ratito que los voy a empezar a subir ahora para el campus. ¿Eh? Hola, una consulta. ¿Por qué Ujú. por 2 semanas no hay clases? Por el 11 de septiembre, que es Día de Maestro, entonces Ah, se decide no tenerlo. ¿Mm? ok, gracias. Perfecto. Igual yo después mando general para que todo el mundo lo sepa. Bueno, esto fue por hoy, así que bueno, nos vemos la próxima.